Bien, entonces, como les decía, hemos visto ya las tres componentes que puede tener una serie temporal, una serie de tiempo, y la última, que sería la variable irregular o no sistemática, es aquella que ya no la podemos nosotros predecir, ¿no? Es un comportamiento totalmente aleatorio y que ya es así, no podemos ni siquiera poderla describir normalmente, ¿no? Salvo que exista algún evento muy claro, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza, no sé, la serie temporal de la evolución del Producto Interno Bruto en nuestro país, en la región, en el continente o a nivel mundial, pues está claro de que el año 2020 va a ser un año totalmente atípico, ¿no? Lo mismo que hace mucho tiempo, cuando se está produciendo la Gran Depresión en 1929, también se tenían tasas de crecimiento negativas en la mayor parte del mundo. Entonces, solamente de esa manera podríamos nosotros poder intentar explicar, digamos, las causas de estos comportamientos atípicos, ¿no? Pero si no es un evento así tan extremo, nos va a ser más complicado que podamos saber sus causas, ¿no? De todas maneras, no tenemos una metodología que nos permita poder describir esta variación irregular o no sistemática. Bien, entonces ahora sí veremos un ejemplo que va a englobar a los cuatro componentes de la serie temporal. En realidad tres de los cuatro componentes, porque como decimos, la variable irregular o no sistémica, esa sí no la podemos poder predecir. Vamos a considerar las ventas de una empresa que han sido organizadas por trimestres y nuestro procedimiento va a seguir los siguientes pasos. En una primera etapa vamos a desestacionalizar la serie temporal o estacional. Bueno, primero tenemos que verificar si realmente los datos temporales que nosotros tenemos representan una serie con componente estacional. Vale decir que durante las diferentes épocas del año puede tener fluctuaciones, ¿no? Eso sería una serie temporal. Y para ello, además, tenemos que tener información que ya no sea solamente anual, sino que tenga información con carácter a un tiempo inferior a un año, ¿no? Típicamente podrá ser información trimestral o cuatrimestral, información bimensual o mensual, quién sabe, hasta semanal, que tengamos de la variable que estemos analizando, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos verificado que realmente tiene una componente estacional marcada, entonces vamos a seguir ese proceso de desestacionalización de la serie temporal, que básicamente significa que le vamos a quitar el efecto estacional. ¿Qué pasaría en las ventas si todo el año pues tuviésemos las mismas condiciones climáticas, las mismas condiciones, no sé, culturales, sociológicas, lo que ustedes puedan pensar, que no haya ningún elemento que influya para que en un periodo haya mayor o menor venta, ¿ok? Entonces, ese es el proceso de desestacionalización. Una vez que ya está desestacionalizada la serie temporal, entonces ahí sí sería más conveniente aplicar el análisis de la línea de tendencia o el análisis de la tendencia, es decir, ver el comportamiento a largo plazo de la variable que estamos estudiando, ya con los datos desestacionalizados. Adicionalmente, vamos a poder ver en el paso 3 cuál ha sido esa variación cíclica alrededor de la línea de tendencia. Recuerden que en nuestro análisis de la componente cíclica no nos es posible poder hacer proyecciones, ¿no?, a futuro, sino solamente poder describir en base a los resultados que tengamos de datos. Y finalmente, si el caso merita, pues podríamos hacer una proyección considerando ese efecto o esa ecuación que hayamos determinado para la línea de tendencia. Bien, veamos los datos entonces. Por supuesto, si es que alguien tiene alguna duda o consulta a medida que vayamos viendo este ejercicio, pues me lo hacen conocer y vamos resolviéndolo a medida que vayamos avanzando. Imagínense que estas son las ventas por trimestres para alguna empresa, ¿no? Esto está por 10,000, o sea que
tenemos esos valores. En el primer caso tendríamos unas ventas de 160.000 bolivianos, luego de 210.000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hemos recopilado la información de las ventas trimestre tras trimestre, con lo cual tenemos en cada año 4 datos. Y tenemos, para nuestro análisis, tenemos 5 años, con lo cual serían 20 datos con los cuales nosotros contamos. Por supuesto, en la medida que tengamos mayor información, siempre, especialmente en el caso del análisis de tendencia, siempre se va a agradecer tener más información, porque de esa manera vamos a conseguir una ecuación de tendencia, seguramente con una menor dispersión. Bueno, entonces lo primero, como hemos dicho, sería verificar si realmente existe un comportamiento estacional en los datos. Y eso lo podemos lograr a través de un gráfico, y dentro del gráfico ver, por ejemplo, dónde están los picos, ¿no? Por ejemplo, aquí parece que los picos están por aquí. Parece que estos son los años pico. Y dónde están los valles también. Y los puntos más bajos, pues están aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, si nos vamos a los picos, pues vemos que aquí tenemos en el segundo trimestre, segundo trimestre, segundo trimestre, segundo trimestre y segundo trimestre. En todos los casos ha sido bastante homogéneo y hemos tenido las mayores ventas en el segundo trimestre, mientras que las menores ventas las tenemos en el tercer trimestre, tercero, tercero, ¿no? Eso también ha sido muy homogéneo. Siempre tenemos las menores ventas en el tercer trimestre. O sea que ya con un simple análisis como el que acabamos de hacer, ya nos damos cuenta de que esta serie sí que tiene un comportamiento de tipo estacional. Bien, entonces hacemos el análisis de la variación estacional. Ya aquí ya son varios pasos, lo hemos hecho la anterior clase paso por paso. Aquí ya estamos juntando varios pasos, pero que no es nada complicado, ¿no? Lo único que ustedes tienen que acordarse es de que dependiendo del número de periodos en el cual hayamos dividido el año, por ejemplo, en este caso hemos dividido en 4 trimestres, ¿no? Entonces vamos a tener que obtener unos promedios móviles que van a estar asociados justamente a ese número de periodos en los cuales hemos dividido nuestro año. Para sacar el promedio, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una sumatoria para sacar el total, y luego habría que hacer un promedio, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Aquí ya no debería ser total móvil, debería ser promedio móvil, ¿no? Promedio móvil. Y una vez que hayamos determinado el promedio móvil, tenemos que asignarle a un cierto periodo. Es decir, tenemos que centrarlo. Así que, simplemente para recordar, como tenemos 4 datos por año, entonces agarramos estos primeros 4 datos, sumamos y nos va a dar seguramente 64. Si lo promediamos, nos da 16. Luego, agarramos los siguientes 4 datos, que serían estos de acá, sumamos 63, el promedio 1575. Y así sucesivamente para cada uno de los datos que tengamos, ¿no? Otra vez 4 datos, sumamos, promedio. Bueno, ese es nuestro promedio móvil. No está asignado en este momento a un trimestre en particular. Así que para asignarlo, pues evidentemente lo único que vamos a hacer es sacar un promedio, en este caso, por ejemplo, de 16 y 1575, y ese 1588 ahora sí lo podemos asignar al trimestre tercero de 1988. ¿Ok? Y de la misma manera proseguimos con los diferentes datos, ¿no? Este de acá promediamos con este, y ya lo tenemos asignado al cuarto trimestre del año 88 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces con esto estamos logrando obtener un promedio móvil centrado. Que si ustedes se fijan, de alguna manera, este procedimiento también ya está intentando desestacionalizar la serie, porque los resultados que obtenemos, fíjense que ya no son tan diferentes, ¿no? La columna, la voy a subrayar, esta columna que hemos llegado a calcular, esta de acá, del promedio móvil centrado, pues si se fijan, ya no tienen los valores
tan diferentes como que sí lo tenían los datos originales, ¿no? Que serían estos de acá, ¿no? Los datos originales, fíjense que había una variación, no sé, el valor más bajo era 9 y el valor más alto probablemente era 26. En el caso del promedio móvil centrado, el valor más bajo ya ni siquiera es 9, ni siquiera hay un valor menor a 15, ¿no? Y el valor más alto, pues parece que es ese 20 con 25. Entonces ya se ha suavizado bastante esos picos y esos valles, ¿no? Ahora vamos a ver un gráfico. Y el siguiente proceso era que teníamos que obtener ese, el porcentaje del valor real respecto del promedio, ¿no? Para cada uno de los trimestres en los cuales hemos asignado un valor. Por ejemplo, en el primer caso, para el trimestre tercero del 88, lo único que tendríamos que hacer sería dividir 9, que es el valor real, dividido entre 15.88 y por 100, y eso nos va a salir ese 56.69. Y de así, de la misma manera, para cada uno de los datos en los cuales tengamos un valor del promedio móvil centrado y podamos relacionarlo con su análogo valor real. De esa manera, ya claramente notamos que existen algunos, van a existir algunos meses en los cuales estemos por encima de 100 y otros que vamos a estar por debajo de 100, ¿no? Y eso no es tan aleatorio, ¿no? Fíjense, aquí voy a marcar los que estamos por debajo de 100, por debajo de 100. Y ahora voy a marcar los que estamos por encima de 100, que sería el resto, ¿no? Entonces, de un análisis muy rapidito, pues podríamos decir que los trimestres que están por debajo de 100 siempre van a ser el primero y el tercero. Y los que estén por encima de 100 siempre van a ser el segundo y el cuarto, ¿no? Lo que da también mayor fuerza a esa hipótesis de que existe un comportamiento estacional en estos datos. Bien. Una vez hecho esto, podríamos incluso graficarlo. Ahí tienen. Ese es el gráfico del promedio móvil centrado, que como les decía, ya ha intentado eliminar los valles y los picos que tienen los datos reales, que también los ven graficados ahí en color azul. Entonces, se observa como nuestra serie tiene una tendencia ascendente, pero claramente ya en el gráfico rojo ya esos valles, esos picos se han suavizado. Bien. Pero ahí no termina nuestro trabajo. Nosotros tenemos que buscar un índice temporal y lo que hacíamos era organizar la información de esos valores que estaban menores a 100 y mayores a 100, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que siempre el primer trimestre y el tercer trimestre tenían valores menores a 100 y los trimestres segundo y cuarto tenían valores mayores a 100. Así que en esta tabla lo único que estamos haciendo es organizar esos, esos valores que hemos encontrado entre el cociente del valor real versus el valor promedio móvil centrado y lo ordenamos por trimestres y una vez que tengamos ordenado por trimestres, si la información fuese mensual, pues organizaríamos por meses, ¿no? Pero en nuestro caso es trimestres. Y una vez hecho eso, el método nos dice que de la serie de datos que tengamos para cada una de las categorías, para cada uno de los trimestres, prescindamos de los valores superiores e inferiores, del máximo y el mínimo, y con lo que quede, saquemos un promedio, ¿no? Simplemente para recordar, en el caso del primer trimestre, evidentemente el valor más alto es este 96.45 y el valor más bajo es 89.47. Entonces tendríamos que sacar un promedio del 96 y 92.90, que sería 94.45 y con ese estaríamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo hacemos para los otros trimestres y al final sumamos todo. Como tenemos 4 trimestres, entonces la suma de los índices tendría que darnos un valor de 400. Sin embargo, esta sumatoria real nos da un poco menos, ¿no? 397.44. Así que tenemos que hacer un pequeño ajuste para que esto dé clavados 400. Y eso simplemente es dividiendo o multiplicando cada uno de los índices desajustados por una constante, que le vamos a llamar una constante de ajuste, que se obtiene como la relación entre el valor
objetivo, que en este caso sería 400, dividido entre la suma de índices real, que sería 397,44. Esa constante, en este caso sería 1.006. Si hacemos la multiplicación y luego sumamos todo, pues vamos a obtener este valor de 400 y ahora sí, ya estaría nuestro índice temporal ajustado. Así que lo que hemos logrado hacer con este procedimiento es que hemos logrado encontrar para cada uno de los trimestres su correspondiente valor de índice temporal, que nos va a servir para cada trimestre. ¿Bien? Ok. Entonces continuamos. Ya estamos casi en el último paso para desestacionalizar. Fíjense, tenemos en la columna tercera las ventas reales. En la columna cuarta tenemos los índices temporales. Un índice temporal por cada trimestre, por eso es que se van repitiendo después para cada año. Y luego tenemos las ventas desestacionalizadas. Como ya habíamos indicado anteriormente, desestacionalizar las ventas significa quitarle la influencia que pudiese haber tenido de alguna de las estaciones del año en las ventas, ¿no? Como si todos los años, en todos los periodos, en cada mes, en cada trimestre, en este caso, las ventas fuesen exactamente bajo las mismas condiciones. Y para hacer eso, bueno, en este caso, como anteriormente habíamos dividido, ¿no? Para sacar el índice temporal, ahora lo que vamos a hacer es dividir nuestro valor real, 16, entre, por ejemplo, para el primer trimestre sería las ventas reales, 16 dividido entre su índice temporal, 95.06%, y si hacemos esa división, pues nos va a salir 17.83. Tal vez nos podemos fijar en los valores más extremos y ver cómo esto cambia. Por ejemplo, en el caso de las ventas reales, el valor más bajo serían estos 9, ¿no? Y estos 9 tenemos que afectarlos por el índice temporal del tercer trimestre, que sería 0.6117, y ese 9 después se convierte en un valor de 14, ¿no? Mucho más alto, mostrando que ya no se está tomando en cuenta ese efecto estacional. O si tomamos el valor más alto, probablemente sea este 26, pues ahora tenemos que dividirlo entre un valor que es mayor a la unidad, ¿no? Entre 1.2989. Y eso nos va a castigar y nos da un valor de 20.02. Con lo cual, nuestras ventas desestacionalizadas ya tienen valores más homogéneos, ¿no? Más homogéneos, dando cuenta de que ya la componente estacional se la ha ido eliminando. Bien. Muy bien, más adelante vamos a ver un gráfico al respecto, pero bueno, sigamos avanzando. Ese sería el análisis, el análisis de esa componente estacional que le hemos quitado, ¿no? La componente estacional. Ahora tenemos unos datos, vamos a trabajar con estos datos que son desestacionalizados. Con estos datos vamos a trabajarlos de manera de encontrar cuál es su componente de tendencia, ahora que ya están desestacionalizados. Y para ello, pues simplemente, probablemente deberíamos haber graficado para ver a qué se asemeja más. Creo que ahí está el gráfico. Entonces, esa línea roja, esos son los valores desestacionalizados. Bueno, sí, lo hemos intentado ajustar a una línea recta con pendiente positivo, ¿no? Por supuesto, los valores reales son las líneas que están en color azul. Entonces vamos a hacer el ajuste para una recta y utilizamos lo que ya hemos venido trabajando, recordando en realidad que sería este método de los mínimos cuadrados para hacer el análisis de regresión lineal. Bien, aquí simplemente con el afán de acordarnos el procedimiento, podíamos haber trabajado simplemente con este tiempo auxiliar que le he puesto, porque evidentemente no podemos trabajar con trimestres, ¿no? Si la formación estuviese en una unidad menor a la de un año, ya nos es complicado poner valores, ¿no? 1988 y un trimestre, 1988 y dos trimestres, bueno, ya suena un poco más raro, ¿no? Así que una opción sería
poderles asignar un valor, por ejemplo, 1 al primer dato, y así sucesivamente hasta el dato vigésimo, ¿no? Que son esos 20 datos que tenemos. Y simplemente con esto ya podíamos haber hecho nuestro análisis de regresión lineal y ya estaríamos con valores, recuerden, relativamente más fáciles de manejar, ¿no? Del 1 al 20 es mucho más fácil de manejar que trabajar con un 1988 a 1992, ¿no? Pero con el ánimo de recordar un poco ese procedimiento que habíamos visto en la clase anterior sobre el procedimiento codificado. Entonces, hemos hecho esa codificación. Aquí está con el proceso que ya hemos conversado también la clase anterior, ¿no? Recuerden, tenemos que ver si tenemos un número par o si tenemos un número impar. Si tenemos un número par de datos, como en este caso, entonces nos van a salir decimales. El promedio de esos datos es 10.50. Y habíamos dicho de que lo que tenemos que hacer, simplemente con el ánimo de poder recordar, era para el primer caso, para este primer caso y convertirlo acá, era 1 menos el promedio, ¿no? 1 menos 10.50, eso nos va a salir negativo 9.50. Como es un valor decimal y no queremos trabajar con decimales, lo multiplicamos por 2 y nos da el valor de negativo 19. En el caso del segundo, pues hacemos lo mismo, sería 2 menos 10.50, nos da negativo 8.50 por 2, negativo 17. Y así sucesivamente vamos llenando esa columna de tiempo codificado. ¿Ok? Entonces, para nosotros ya el cambio de variable, en este caso va a ser trabajar con este tiempo codificado de esta manera y utilizando los datos de las ventas desestacionalizadas. Evidentemente, nuestra variable independiente va a ser el tiempo, en este caso el tiempo codificado, y nuestra variable dependiente va a ser las ventas desestacionalizadas. ¿Bien? Luego utilizamos las ecuaciones que ya habíamos visto para el caso de regresión lineal, y si tenemos tiempo codificado, pues se simplifican un poco las ecuaciones. Tenemos que el parámetro A directamente sería el valor promedio de la variable dependiente, la variable Y, que en este caso son las ventas desestacionalizadas, y el parámetro B, que nos representa la pendiente de la línea recta, está dado por la ecuación sumatoria de x por y sobre sumatoria de x al cuadrado. Noten que la variable x la estamos colocando con minúscula para poder diferenciarla del tiempo real, ¿no? Estamos trabajando con un tiempo codificado. ¿Bien? Ok. Hecho de esa forma, pues estos serían nuestros parámetros, ¿no? El parámetro A y el parámetro B, y ya tenemos entonces nuestra componente de tendencia, que va a regirse bajo esta ecuación. Y, la variable dependiente, que en este caso son las ventas desestacionalizadas, igual a 18.06 más 0.16 por X, donde X es el tiempo codificado. Muy bien. Hacemos el gráfico. Y eso es lo que podemos llegar a obtener. Entonces, si ya tenemos la ecuación de la línea de tendencia, evidentemente vamos a estar en capacidad de poder hacer proyecciones, ¿no? Ahora, mediante este método sí podemos proyectar, y de hecho lo vamos a hacer ya hacia el final del ejercicio. Pero tenemos ya la ecuación. Muy bien, ya hemos analizado entonces componente estacional, hemos analizado el componente de tendencia, y nos tocaría hacer el análisis de la variación cíclica, ¿no? El análisis del componente cíclico de nuestra serie temporal. Para ello, si ustedes recuerdan, este análisis de la variación cíclica solamente es descriptivo de los datos que tenemos, pero no podemos hacer proyecciones a futuro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nuestro análisis descriptivo? Pues para eso, si bien tenemos como datos las ventas desestacionalizadas, las ventas reales desestacionalizadas, podemos también calcular
cuáles hubieran sido, según nuestra ecuación, según nuestra línea de tendencia, las ventas estimadas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la primera, segunda, tercera, cuarta columna, ¿no? En la cuarta columna, fíjense de dónde sale este valor de 15.04. Ese es nuestro valor estimado en función a la ecuación que previamente hemos obtenido de la línea de tendencia. Esa ecuación que nos decía que las ventas desestacionalizadas, Y, era igual a 18.06 más 0.16 por el X, que es el X codificado. Entonces, ese es nuestro X codificado. Para el caso del primer trimestre del año 1988 es negativo 19, ¿no? Eso ya lo habíamos visto antes. Y si ustedes colocan en la ecuación, pues les va a salir ese valor de 15.04, ¿no? Con todos los decimales, ¿no? Se utilizan todos los decimales. Y así sucesivamente para cada uno de los trimestres podemos ir determinando cuál es su correspondiente valor de ventas estimadas, estas de acá. Entonces, esas las calculamos con nuestra ecuación, mientras que las ventas reales, las ventas desestacionalizadas, ya las habíamos calculado cuando hicimos nuestro análisis del componente estacional, ¿verdad? Ok, tenemos entonces el valor real y el valor estimado. Aplicamos una ecuación, ahí teníamos dos ecuaciones, en realidad dos métodos, porcentaje de tendencia y el residuo cíclico relativo, que son dos ecuaciones que están asociadas a ese valor de nuestras ventas desestacionalizadas reales y nuestras ventas desestacionalizadas estimadas. Bien, entonces es simplemente acordarse un poco de la ecuación. Vamos a recordarlo rápidamente. Eso está mucho más atrás. Ahí está la variación cíclica. Ahí tenemos la primera ecuación. Fíjense que es la más sencilla. Porcentaje de tendencia es Y, es el valor real, y Y con sombrero es el valor de la tendencia. Entonces solamente sería dividir el valor real entre el valor de la tendencia. Y con eso ya estaríamos, y multiplicarlo por 100, y con eso estaríamos obteniendo nuestro porcentaje de tendencia. El otro método era la del residuo cíclico relativo, que era la variable real menos la estimada respecto de la estimada. Bien. Hacemos ese trabajo con los datos que tenemos. Voy a volver a nuestro caso y obtendríamos los resultados, ¿no? Por ejemplo, en este caso del porcentaje de tendencia, recuerden, es el valor real, 16.83, dividido entre 15.04 por 100. Eso nos sale 111.90, y en el caso del residuo cíclico relativo, habíamos dicho que era el, creo que el valor real menos el valor estimado, y eso respecto del valor estimado por 100, y eso nos da 11.90, correcto. Entonces tenemos esos valores para cada uno de los trimestres, y bueno, noten que los valores más altos van a estar en ciertos trimestres y los valores más bajos van a estar en otros trimestres, ¿no? Por ejemplo, los más altos como porcentaje de tendencia. Bueno, como es cíclico esto, en realidad, como es cíclico, ya no tiene que tener un comportamiento de tipo estacional, ¿no? Que siempre en cada trimestre ser uno más alto que el resto, ¿no? Como es cíclico, en realidad lo que nos está mostrando es cómo es la fluctuación del valor, del valor estimado en función del valor de la tendencia. Y esto, lo más fácil de verlo es graficándolo. Si hacemos, por ejemplo, el gráfico del porcentaje de tendencia, tendríamos este gráfico, ¿no? Este gráfico que nos está mostrando que existe un cierto comportamiento de tipo cíclico, por cuanto en este periodo del año 88 y 89, pues hemos tenido valores inferiores a los que normalmente nos diría la línea de tendencia, y en cambio en este periodo del año 90 y parte del 91 hemos tenido valores más altos, ¿no?
luego otra vez estamos por debajo de la tendencia y luego otra vez estamos por encima de la tendencia, ¿no? Simplemente es de forma descriptiva, nada más. Si este mismo gráfico lo vemos en el gráfico que tenemos en este gráfico, pues es casi como que esta línea de tendencia la ponemos horizontal y vemos cómo sale el gráfico de nuestros valores desestacionalizados. Bien, y hasta ahí ya este sería ya el tercer componente de la serie temporal, el componente del componente cíclico a partir del porcentaje de tendencia. Y finalmente, como les decía, podemos hacer proyecciones, ¿no? Proyecciones de ventas utilizando evidentemente la línea de tendencia, ¿no? La línea de tendencia desestacionalizada, pero luego, como quisiésemos saber los valores reales que van a ocurrir, tenemos que colocarle su componente, devolverle su componente estacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiésemos estimar las ventas reales para el tercer trimestre del año 1993, nosotros tenemos datos hasta el cuarto de 1992 y ahora queremos el tercero de 1993. Evidentemente, nuestro tiempo codificado, fíjense que aquí estamos cada 2, 19, va a ser 21, 23, 25, ¿no? El tiempo codificado correspondiente al trimestre que estamos necesitando. Ahí está, nuestro tiempo codificado sería el valor de 25. Reemplazamos en la ecuación que previamente habíamos determinado del componente de la tendencia, esa ecuación basada en el ajuste de regresión lineal, y encontramos este valor Y, que serían las ventas estimadas, pero todavía desestacionalizadas, ¿no? Eso que quede claro, desestacionalizadas. O sea, si fuesen un año en el cual todos los días son iguales, bajo las mismas condiciones, entonces, de acuerdo a nuestra ecuación, pues tendríamos una venta de 22.02, ¿no? Que eso estaba en 10.000 de bolivianos, o sea, 220.200 bolivianos. Esas serían nuestras ventas desestacionalizadas. Pero como nosotros queríamos el valor real, entonces tenemos que devolverle ese efecto estacional. Y para ello utilizamos su correspondiente índice temporal. El índice temporal para el tercer trimestre era de 61.17. Entonces ahora, en lugar de dividir, vamos a multiplicar 2202 por 0.6117, nos da 13.47, que si lo ponemos en términos ya de bolivianos, serían como 134.700 bolivianos, ¿no? De ventas, pero ya ventas reales tomando en cuenta el efecto estacional. Ok, ese ha sido el ejercicio completo que les tenía preparado. No sé si hay alguna consulta, duda, ¿ha quedado todo claro? Bien, si no hay preguntas, pues asumo que no hay ninguna consulta, ¿no? Está todo, espero que esté todo claro. Con esto estaríamos dando por finalizado nuestro capítulo número 3. Entonces, en breve voy a proyectarles, les voy a compartir el capítulo número 4 que ya está habilitado también dentro de la plataforma de la Schoology. ¿Ok? Entonces, terminamos con esta presentación y nos vamos a la otra. Bien, espero que ya estén viendo mi presentación. Estaremos ya en un cuarto capítulo que se va a denominar el estudio técnico. El anterior capítulo, que era un capítulo también fundamental, recuerden, se llamaba el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque volviendo un poco para atrás, yo les había comentado de que para elaborar un proyecto
En realidad se necesitan varios tipos de estudios. Los estudios fundamentales seguramente van a ser el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero, ¿no? A veces también el organizacional y administrativo, dependiendo del proyecto. Y podemos tener otros tipos de estudios también, ¿no? Un estudio legal, se podría tener un estudio medioambiental, ¿no? Entonces, la idea es de que cada uno de estos estudios tenga como resultado una información financiera del proyecto, que después la vamos a resumir toda dentro de una construcción que le vamos a llamar el flujo de caja. ¿No? Es una estructura que ya en su momento la vamos a analizar. Es una estructura que tiene sus características y que nos va a permitir posteriormente hacer la evaluación del proyecto, ¿no? La elaboración de un proyecto concluye con la elaboración con la construcción de ese flujo de caja, un flujo de caja año por año, ¿no? Durante todo el tiempo que nosotros vayamos a recomendar de evaluar. Si es un proyecto grande, entonces se entiende que la inversión también va a ser grande y que se necesita un tiempo un poco más largo para poder recuperar la inversión. Si es un proyecto pequeñito, probablemente entonces el tiempo también, las inversiones sean pequeñas y el tiempo podríamos reducirlo, ¿no? Pero bueno, en esto estamos pensando en proyectos relativamente importantes, ¿no? En los cuales es necesario efectuar todos estos tipos de estudios para obtener finalmente un proyecto con datos financieros que nos permitan hacer una evaluación de tipo económica. ¿Ok? Esa es un poco entonces la idea. Dentro de todos los estudios, probablemente el estudio que está más ligado, más asociado a la carrera que nosotros estamos llevando, que es ingeniería civil, es este estudio técnico, ¿no? Porque dentro del estudio técnico, entre otras cosas, se va a cuantificar el mundo de las inversiones. Entonces, ese es un dato que normalmente lo va a dar un ingeniero, ¿no? No necesariamente un ingeniero civil, pero un ingeniero de diferentes áreas, ¿no? De hecho, es bueno que ustedes sepan de que esta metodología de elaboración de proyectos y evaluación de proyectos en realidad nace a partir de la revolución industrial. Y seguramente los proyectos que mejor se acomodan a esto son aquellos proyectos de tipo industrial, ¿no? O sea, si nos imaginamos una fábrica, por ejemplo, en la cual vamos a hacer un producto, bueno, ese sería, digamos, bastante adecuado para poderlo trabajar utilizando las técnicas que vamos a ver en esta materia. Sin embargo, ya con el paso del tiempo, pues este procedimiento se ha ido ampliando a otros tipos de bienes y otros tipos incluso de servicios, ¿no? Porque al final de cuentas, esto de la elaboración y evaluación de un proyecto termina con la toma de decisión de si invertir o no invertir en el proyecto, ¿no? Porque todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer durante la materia es papel, ¿no? No hay nada que se haya gastado más que el trabajo en la elaboración del proyecto. Pero realmente no se ha comprado un alfiler siquiera para el proyecto, así que es un documento que va a permitir al cliente, a los tomadores de decisiones, ¿no? Ya sea el gerente de una empresa, o sea una empresa pública o sea una empresa privada, pues tomar la decisión, dar un instrumento, una herramienta adicional para tomar la decisión de invertir o no invertir en el proyecto. ¿Ok? Bien. Entonces, como les decía, un aspecto central en este estudio técnico va a ser el poder hacer una estimación de las inversiones. Y no estoy hablando de inversiones solamente en el sentido de la infraestructura física, que probablemente ahí un ingeniero civil sea lo más adecuado, ¿no? Para poder determinar esas inversiones,
sino también podrían ser invenciones de maquinaria, de equipamiento, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, un grupo de ustedes se reúne y decide, una vez que hayan egresado y tener después algo de experiencia de trabajo, decide montar una empresa constructora. Bueno, entre otras cosas, van a necesitar calcular cuál va a ser el monto de sus inversiones, que podría ser, no sé, la compra de un terreno, la construcción tal vez de unas oficinas, la compra de maquinaria, de construcción, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a estar dentro de ese monto de inversiones. Pero adicionalmente también van a tener que hacer unas estimaciones de cuáles van a ser los costos operativos eh, respecto a estas instalaciones, ¿no? Los ingresos operativos, eso se lo podría estimar en base al estudio de mercado que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Si nosotros proyectamos las ventas, proyectamos y vemos cómo está el sector, pues podríamos hacer una estimación de cuáles serían nuestros ingresos operativos, que eso va a ser muy importante. Y en esta parte del estudio técnico vamos a intentar estimar también los costos de operación. En general, dice, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernas, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente, ¿no? Ya, bueno, eso ya dependerá de cada proyecto en particular. Lo lógico sería intentar utilizar procedimientos y tecnologías modernas, aunque eso también hay que considerarlo según la situación de cada país. Normalmente en los países desarrollados, si hay algo que tiene un costo muy grande dentro de la producción, es el costo de la mano de obra, ¿no? Los obreros, los trabajadores de una empresa, tienen un nivel salarial bastante elevado y por tanto el costo, una gran parte de ese costo de cada producto se lo lleva ese componente de mano de obra. Entonces, en los países desarrollados, pues, siempre están buscando alternativas para poder eh, automatizar los procesos, ¿no? Esa es la idea, si ustedes se dan cuenta, y eso creo que ya lo hemos hablado antes, pero la tendencia, y más hoy en día, donde ya tenemos un acceso a computadoras mucho más fácil que hace 30 años, donde el acceso a la tecnología es cada vez más económica, donde la creatividad de los diseñadores de nuevas técnicas, pues, eh, no tiene límites. Entonces, la idea sería intentar automatizar los procesos. Yo les había comentado el caso del ejército de dibujantes que se necesitaban hace 30 años para hacer un proyecto de carreteras, que ahora con un par de dibujantes que manejen bien AutoCAD ya se tiene salvado el problema, ¿no? O con un buen ingeniero de diseño de carreteras que sepa manejar un, un paquete de diseño de carreteras, pues también ya se tiene salvado el problema. Y eso en todos los campos, ¿no? Si piensan ustedes en ingeniería estructural, pues hace 30 años se calculó en el mejor de los casos con una planilla en Excel, y si nos remontamos a 50 años atrás, pues seguramente a mano. Entonces hoy en día ya es meter a una computadora, un programa que tenga, no sé, pues un método numérico de elementos finitos, y ya tenemos los resultados de manera muy, muy rápida, ¿no? Así que no va a haber mucho problema en eso, más que el acceso a la tecnología, ¿no? Solo un segundito. Perdón. Entonces, yo les decía que esa parte tecnológica, pues, es una cosa que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Esto va a ser cada vez, yo creo, en mayor medida y cada vez más intensivo en tecnología, y eso es lo que se intenta en todas las áreas. Y en nuestra área no es una excepción, ¿no? Nuestra área no es una excepción. Si por ejemplo, no sé, pues
Pensemos en algo como un laboratorio de materiales. En mi caso, que soy más afín al tema, digamos, un laboratorio de mecánica de suelos. Bueno, para hacer un proyecto de un laboratorio de mecánica de suelos, pues uno podría plantearse utilizar equipos que sean técnicamente los más sofisticados, ¿no? Y ahora mismo, simplemente les comento como dato circunstancial, por ejemplo, en el Instituto de Ensayo de Materiales ya se tienen reparados unos equipos de corte directo y unos equipos de consolidación. Ustedes saben bien de lo que estoy hablando porque ya están terminando la carrera, que son equipos prácticamente automatizados. O sea, eso significa de que una vez que uno monte la muestra dentro del equipo y le indique a la computadora cuál va a ser la planificación de ese ensayo, pues casi podría empezar a ejecutar el ensayo y después volver cuando ya haya esto acabado. En el caso de un ensayo de consolidación, si ustedes recuerdan, como mínimo teníamos que esperar una semana para el tramo de carga y el tramo de descarga tal vez podría haber hecho en menos de una semana, pero también hay algunos laboratorios que prefieren hacerlo igual en una semana, o sea que tienen 2 semanas de hacer este ensayo con un equipo convencional, es decir, un equipo como el que ustedes seguramente han visto dentro de su materia de laboratorio, pues tendríamos que tener una persona que esté ahí cerca del laboratorio y cada cierto tiempo vaya y haga lecturas en el extensómetro, ¿no? Para poder tener los datos necesarios y hacer los cálculos posteriores. Bueno, con un equipo automatizado de consolidación como el que ahora se está trabajando en el Instituto de Materiales, prácticamente ya no necesitamos eso. Necesitamos colocar sí la muestra, eso no va a cambiar, pero una vez que esté colocado y una vez que nosotros le digamos al programa cómo es la forma que queremos que realice el ensayo, es decir, cuáles van a ser los escalones de carga, por ejemplo, y que esos escalones de carga se les va a tener que cambiar en un cierto tiempo. Normalmente, ustedes saben que es un día, pero es un día porque nadie va a ir a las 12 de la noche a hacer el cambio de carga, ¿no? Y empezar a leer. Ahora que es automatizado, pues se le podría decir al equipo, tal vez lo probemos nosotros en ese sentido, en lugar que sea 24 horas, que sea 12 horas la carga. Que sea durante 12 horas la carga. Generalmente ya a ese tiempo, pues ya todos los desplazamientos verticales que se tenían que haber materializado, pues ya se hicieron, ¿no? Ya no se va a deformar más verticalmente. Entonces que después de 12 horas cambie la carga y siga haciendo los ajustes, ¿no? Siga haciendo, más bien, siga obteniendo los datos, ¿no? Para eso el equipo tiene un transductor de medición de desplazamientos que va conectado a una computadora. Para eso el equipo tiene un transductor de medición de carga que igual está conectado a la computadora. Y por tanto, esas 2 semanas que hubiéramos necesitado tener una persona, no voy a decir al lado del equipo, ¿no? Pero una persona que sí tendría que ir constantemente al equipo a hacer las lecturas, ¿no? Midiendo el extensómetro, pues ya nos evitamos todo eso con una computadora. La computadora va a hacer todo ese trabajo por nosotros, por supuesto, sin equivocaciones, con unas precisiones que son francamente terribles, ¿no? En el caso del transductor de desplazamiento, la precisión es de una micra, ¿no? La milésima parte de un milímetro. O sea que, bueno, tenemos un ensayo que seguramente va a ser muy bien logrado. Con esto nos hemos evitado tener esa persona que esté 2 semanas, hemos dado más productividad al ensayo y bueno, en teoría el costo operativo sería más bajo. Pero a ver, yo les consulto a ustedes, si esto fuese no para una universidad, sino para un laboratorio privado, ¿valdría la pena hacer esa inversión o tal vez no?
Bueno, sé que el horario de sobremesa realmente es terrible. ¿Hay alguien que esté despierto? Ingeniero, Sí, adelante. am, si es que la empresa privada, digamos, requiere de ese estudio continuamente, podría ser que sí valga la pena, pero si solo lo requiere eventualmente, preferiblemente que mande a hacerlo a otro laboratorio, ¿no? Que cuenta con el servicio. De acuerdo, de acuerdo. O sea, sí, te entiendo. Eso va a depender, fíjate, y has dado un poco en el clavo, ¿no? Estás hablando de la demanda, ¿no? Estamos hablando de la demanda. Claro, si este ensayo tuviese una gran demanda, ¿no? Si todo el tiempo nos estuviesen pidiendo ensayos de consolidación, que ya les digo que no son, es de los ensayos más caros que hay en laboratorio de suelos, probablemente el único más caro sea el ensayo triaxial. Pero un ensayo de consolidación fácil en el mercado se está cobrando entre 500 y 600 bolivianos, ¿no? Porque eh, por el tiempo, ¿no? Que demanda. Entonces, por supuesto que va a depender bastante de la demanda, pero también va a depender de las condiciones locales. Si nosotros con la misma demanda hiciésemos el análisis, por ejemplo, aquí en Bolivia, y lo comparásemos con el análisis, vamos a decir, en Barcelona, en España, pues probablemente las condiciones sean totalmente diferentes. Porque a pesar de que los salarios son, creo yo, y eso ya lo vamos a comentar más adelante, a razón justamente de este incremento salarial que ha habido el día de ayer, ¿no? Que se ha ratificado el día de ayer, eh, pues Bolivia tiene uno de los salarios mínimos nacionales más altos de la región, ¿no? No sé, seguramente ustedes ya lo sabían, yo creo que ya lo hemos comentado, pero evidentemente estamos lejos de los niveles salariales en Europa, ¿no? Entonces, probablemente si estuviésemos en Europa, nos la pensaríamos mejor si ver si es que, o sería más fácil, más bien dicho, poder aceptar una solución tecnológicamente moderna que en Bolivia. ¿Por qué? Porque el costo en Bolivia de la mano de obra, comparado con Europa o comparado con Estados Unidos, por supuesto que es mucho más bajo, ¿no? Entonces probablemente nos salga más a cuenta mantener a nuestro personal y que siga haciendo las lecturas de la manera tradicional como toda la vida, que estar comprando un equipo. No tengo el dato del costo, pero me imagino que debe estar rondando probablemente los $10,000, por lo menos, ¿no? Entre 10 y 15 mil dólares este equipo. Entonces, probablemente sería más económico hacerlo de esa manera. O simplemente ya muy cortito para dar otro ejemplo, cuando hacemos un ensayo de compactación, que ese sí es mucho más solicitado, ¿no? Especialmente si estamos pensando en una obra de carreteras, una obra vial, pues se necesita realizar ensayos de compactación pues prácticamente todos los días en obra, ¿no? Eh, Tendríamos dos formas de hacerla. Una forma sería de la manera tradicional, es decir, que tengamos un personal que empiece a darle de golpes con un martillo de compactación al suelo, ¿no? En un molde. Y la otra manera sería comprar una compactadora mecánica, que esa la tenemos también en el Instituto de Materiales. No sé si es que han logrado utilizarla en sus clases de laboratorio, pero bueno, es el único lugar donde yo he visto una compactadora mecánica. En el resto de los laboratorios, por supuesto, ningún laboratorio privado tiene una compactadora mecánica. No porque no sean pocos los ensayos, sino porque el costo ya no, ya no, digamos, hace rentable el poder utilizar un equipo de estos frente al costo que me demanda tener un operador que le pago, no sé, 3,000, 4,000 bolivianos mensuales y que me pueda hacer una cantidad impresionante de ensayos de compactación por mes, ¿no? Entonces, depende mucho de la situación económica, cultural, sociológica de cada país, ¿no? Por eso dice, en general, se deberían aplicar los procedimientos y tecnologías más modernas, pero no necesariamente son las más óptimas desde el punto de vista financiero. Bien. En este estudio técnico se deberá también definir la función de producción. Es algo que vamos a ir comentando varias veces en el capítulo, porque ya les digo, está un poco más asociado a proyectos de tipo industrial, ¿no? Donde ahí sí podemos obtener una función de producción. En el caso nuestro, de proyectos más de ingeniería civil, sí existe una cierta analogía, ¿no? No es que no sea posible de poderlo obtener,
se hace un poco más complicado tal vez, o no es tan evidente, pero de todas maneras la idea, las ideas, los conceptos igual valen. En este estudio técnico entonces debe definir esa función de producción que optimiza el empleo de los recursos disponibles en la producción de un bien o servicio del proyecto. Esa función de producción va a representar la cantidad que se puede producir de un bien con unos recursos específicos, ¿no? Para producir un bien, nosotros ya sabemos en nuestras clases de la parte de la oferta, si ustedes se acuerdan, uno de los factores determinantes de la oferta era el precio de los factores de producción, porque para producir cualquier bien o servicio se necesitan de factores de producción. Creo que más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. Sí, lo voy a dejar pendiente. Entonces vamos a necesitar saber cómo son los factores de producción, es decir, los elementos necesarios para poder producir un bien o servicio. Y bueno, en este estudio técnico se tendrá que dimensionar, ¿no?, cada uno de esos factores de producción. Así, por ejemplo, se tendrá que cuantificar las necesidades de mano de obra. La mano de obra es uno de los factores de producción, por especialización, y asignarles un nivel de remuneración para nuestro cálculo de costos de operación. Si vamos a hacer una empresa medianamente grande, pues probablemente tenemos que hacer hasta un organigrama de la empresa y pues cada categoría va a tener un cierto salario, ¿no?, en función de la responsabilidad que se le vaya a asignar. Otro dato importantísimo dentro del estudio técnico es la definición del tamaño del proyecto. De esto vamos a hablar también de manera específica más adelante, pero el tamaño del proyecto tiene que ser determinado por este estudio técnico, asociados a otros estudios además. Hace un momento el compañero nos decía, bueno, va a depender mucho de si es que este ensayo de consolidación se lo hace muy seguido o no. Estamos hablando de esa demanda, ¿no? Entonces, fíjense lo importante para poder dimensionar el tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto, en otras palabras, sería, si fuese un proyecto industrial, sería el tamaño de la fábrica, ¿no? En nuestro proyecto de construcción de una empresa constructora, pues el tamaño estaría asociado a qué cantidad de maquinaria nosotros vamos a adquirir y qué cantidad de personal, ¿no?, vamos a tener. No por el hecho que con nosotros, no sé, pues nos ganamos la lotería 10 veces y nos compramos gran cantidad de maquinaria, no por el hecho que tengamos maquinaria, significa que vamos a tener demanda. Y eso es algo que a veces incluso funcionarios, especialmente yo diría funcionarios públicos, no lo terminan de entender completamente, ¿no? Para un privado sí es mucho más difícil esto, ¿no? Tiene que ser mucho más pensado, porque es su dinero al final, ¿no?, el que está invirtiendo, ¿no? Un empresario privado está invirtiendo probablemente los ahorros de una gran parte de su vida o los ahorros incluso de generaciones anteriores a las de él. Entonces, antes de comprar un equipo, antes de comprar una maquinaria, pues la tiene que pensar 20 veces, ¿no? Tal vez en el sector público no es de la misma manera, porque al final los recursos no les han costado realmente a ellos, ¿no? Entonces, especialmente, como les decía, en el sector público, suceden aberraciones, ¿no? Proyectos que realmente nunca deberían realizarse. Creo que les había comentado de esta empresa de Carachipampa, ¿no? Y a estos tipos de empresas se les denominan los elefantes blancos, ¿no? Los elefantes blancos son proyectos faraónicos que se han realizado por no sé, pues por alguna opinión no técnica de algún personaje muy influente políticamente, pero que después a la larga no han dado resultados correctos, ¿no? Por ejemplo, y eso no es algo que sea exclusivo de estos últimos años, sino que tal vez en estos últimos años se lo ha hecho con mucha más frecuencia que antes, pero simplemente por el hecho de que en estos últimos años ha habido más dinero que antes, ¿no? Pero, por ejemplo, este proyecto de Carachipampa era un proyecto en el cual estaba destinado al sector minero, tenía que servir para procesar minerales, y hasta donde yo sé, después de haber instalado la maquinaria, haber comprado todo, una inversión millonaria para la época, nunca funcionó.
porque la capacidad, el tamaño de esa planta era tan grande que pues todos los minerales en conjunto que se tenían en esa época para poderlos procesar no alcanzaban para siquiera hacerlo funcionar, porque era más el costo de hacer funcionar a la fábrica, a la planta esta, que llevarlo tal vez a alguna otra planta más pequeña. Entonces son proyectos que realmente no sirvieron para nada porque no se hizo un estudio de la demanda, ¿no? O sea, primero, el tamaño del proyecto tiene que estar superditado a la demanda, no al revés. No, no es que no es que si nosotros construimos una planta muy grande, una empresa constructora, no sé, pues imagínense tipo de Brecht, y ahora sí vamos a tener todo el mercado de Bolivia y más allá. No funciona de esa manera, ¿no? Primero tenemos que hacer el estudio del mercado, hacer el estudio de la demanda, ver cuál es esa demanda insatisfecha y en función de esa demanda insatisfecha dimensionar nuestra obra. En teoría siempre se debería hacer así, pero creo que en los últimos años tenemos proyectos de sobra que demuestran que algo ha fallado, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los proyectos, en nuestra área de ingeniería civil, pues en proyectos de aeropuertos. ¿No? Se han construido probablemente en los últimos 15 años más aeropuertos que en los últimos 50 o 60 años de nuestra historia. Están funcionando, por ejemplo, no sé, el aeropuerto de Copacabana. Hasta donde yo tengo conocimiento, pues ha funcionado el día de la inauguración y después nunca más. No sé, estos aeropuertos que se han hecho en el Chapare, ¿no? De Chimoré, aeropuertos internacionales, ¿no? Pues no sé realmente con qué criterio, ¿no? Primero, habría que pensar en la demanda para después recién dimensionar el tamaño del proyecto. A veces también pasa de que uno calcula mal la demanda, ¿no? Y a veces no es solamente problema de la demanda, a veces es problema de las materias primas que necesitamos para poder elaborar un producto, ¿no? Evidentemente habíamos visto en el caso del estudio de mercado de que habían varios mercados que teníamos que analizar. Uno de ellos era el mercado de los proveedores, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces, nuestro dimensionamiento tendría que estar acorde a esos proveedores, ¿no? ¿Qué tal si hacemos, no sé, en Nueva Zelanda hacemos una fábrica para producir baterías de litio? No conozco Nueva Zelanda, pero me imagino que no tiene salares de Uyuni como el que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a pensar que no tiene nada de, de materia prima referida al litio. Entonces sería un despropósito hacer una fábrica de baterías de litio en ese lugar, ¿no es cierto? Porque no va a tener proveedores. Eh, a veces falla el cálculo, como les digo, por ejemplo, un caso más nuestro, tenemos una planta, ustedes me imagino que saben que tenemos una planta de azúcar ahí en el límite del departamento de La Paz con el Beni, ¿no? En la ciudad de San Buenaventura. Entonces ahí está nuestra empresa de EASBA, ¿no? La empresa de azúcar de San Buenaventura. Bueno, se hizo la obra, una obra bastante emblemática, desde el punto de ingeniería civil y geotecnia especialmente creo que muy interesante porque se hicieron las cimentaciones, fueron realizadas con pilotes con micropilotes hincados, ¿no? Fue hecha por una empresa china que seguramente van a reconocer el nombre, CAMSE, ¿no? La empresa CAMSE hizo esta obra de muy importante magnitud, las obras físicas, eh, hicieron en un tiempo bastante rápido, un tiempo récord, incluso creo que adelantaron el cronograma utilizando estas técnicas, ¿no? Tenían dos pilotadoras que introducían cada micropilote de unos 30, 40 centímetros de lado, pues creo que una cosa de unos
3 minutos, 4 minutos y estaba dentro, ¿no? Ya no me acuerdo bien ahora, pero eran miles de micropilotes que han utilizado para hacer las fundaciones. Bueno, terminada la obra, ya colocado además el equipamiento, ¿no? El equipamiento que contrataron expertos cubanos para el tema de azúcar, con la experiencia cubana de plantas de azúcar. Y bueno, sucede de que hasta donde yo tengo conocimiento, esta fábrica está funcionando a un cierto porcentaje de su capacidad, que creo que no excede el 70%, debido a que no tiene la materia prima. Cuando se hizo el proyecto, se pensó de que toda la gente de la zona a lo que se iba a dedicar era a colocar plantaciones de caña de azúcar, ¿no? Pero la realidad mostró que no. Lamentablemente no, no sé si por los precios o cuál habrá sido la situación, pues no les atrajo la idea de hacer, de realizar esas plantaciones de caña de azúcar. Y bueno, teníamos ahí la planta, o tenemos todavía la planta, pero sin funcionar a un porcentaje elevado de su capacidad, porque no consigue la materia prima. Entonces, bueno, siempre, como ven, en los proyectos nada es totalmente seguro. Me imagino que cuando hicieron el proyecto se tenía todo bien planificado. De hecho, el que era gerente en la época de la construcción, creo que ahora ya no lo es, era un economista destacado, así que me imagino que ha debido hacer todos los análisis, pero a veces una cosa es lo que se planifica en los papeles y otra es la que sucede en la realidad, ¿no? Bien, otro tema que va a ser importante cuando vayamos discutiendo esto del estudio técnico va a ser la definición de la localización. Sé que esto es teoría y a veces es un poco aburrido, pero bueno, lo voy a intentar entonces pasar un poquito más rápidamente. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero la localización, como su nombre lo indica, pues está dirigida a que tenemos que pensar dónde vamos a colocar la planta, ¿no? Si en el caso del azúcar es muy sencillo, si las plantaciones de azúcar van a estar en San Buenaventura, bueno, era lógico pensar que coloquemos la planta de azúcar en San Buenaventura, no la vamos a colocar en Batallas, ¿no? A veces, pero suceden cosas medio raras, ¿no? Mm, Esto simplemente por los análisis de prensa que he leído. Mucha gente critica la planta de Uria, ¿no? Y el anterior gobierno al actual también lo criticó en su momento porque decían de que el error más grande que tenía la planta de Uria, que nosotros tenemos ahora mismo, era su ubicación. La ubicación no debería haber estado en el Chapare boliviano, sino debería haber estado más cerca del mercado objetivo, que era Brasil. O sea, debió haber estado seguramente en una población cercana a las fronteras de Santa Cruz, seguramente cercana a las fronteras con Brasil, ¿no? Porque eso nos hacía mucho más competitivos, disminuía notablemente el costo del transporte, ¿no? Que eso es vital. Bueno, hoy en día, debido a la circunstancia del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pues sé que además de haber subido los precios del trigo terriblemente, pues también han subido los precios de los fertilizantes y en este momento probablemente por los precios altos eh, todavía sea rentable el seguir produciendo la urea incluso a distancias tan alejadas del mercado de venta, ¿no? Bien, entonces como un resumen del estudio técnico, son 3 los elementos que nos van a interesar más. Uno es el tamaño del proyecto, que ya habíamos señalado de que si bien hay varias variables que van a condicionar el tamaño del proyecto, pero probablemente una de las principales sea esta de acá, ¿no? La demanda insatisfecha. Dentro de la localización del proyecto vamos a analizar que va a existir una macro y una micro localización. Y el otro tema que sería interesante de estudiar es el proceso productivo, para saber de qué manera se van a combinar los factores de producción, o más bien, cuál será la combinación más eficiente de factores de producción, recordando que son mano de obra, tierra, capital, ¿no? Tecnología, de qué manera los vamos a combinar de la manera más eficiente para poder llegar a tener un producto.
algunos antecedentes. El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción óptima. Esto sería lo ideal, ¿no? Que en el estudio técnico definamos exactamente qué cantidad de personal va a tener, qué cantidad de maquinaria, qué cantidad de activos, y que sea la combinación, como les decía, más eficiente para para poder desarrollar o producir ese bien o servicio. Para eso, pues, se tienen que analizar distintas alternativas y combinar esos factores productivos que ya habíamos comentado que los clásicos son el capital, trabajo y la tierra, y los modernos podemos colocarlos como el conocimiento, que estaría incluido en el trabajo, ¿no? Ahora se lo considera como un factor de producción, y la tecnología, ¿no? Que podría estar incluido en el capital. Una vez seleccionado ese proceso productivo óptimo, se derivarán las necesidades de los equipos y maquinarias, y bueno, todo eso se lo puede traducir en un layout, que es un esquema de la distribución de los elementos dentro de un diseño, una especie de plantilla que sería algo como esto, ¿no? Esto podría ser, qué sé yo, la fábrica de azúcar de San Buenaventura. Bueno, ahí la tenemos en planta con las diferentes secciones. Por supuesto, esto es un trabajo total y absolutamente técnico, ¿no? No necesariamente solo de ingenieros civiles. En proyectos grandes, pues, trabaja un equipo multidisciplinario de profesionales que al final van a concluir en un diseño lo más eficiente y óptimo posible. Se tendrá que hacer cálculos de costos de operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, mantenimientos. Todo esto debería estar dentro del estudio técnico. Este estudio técnico ya habíamos adelantado de que no se lo puede realizar de forma aislada al resto, ¿no? Por ejemplo, el estudio de mercado puede dar ciertos insumos, ¿no? Lo que habíamos hablado, por ejemplo, de la demanda insatisfecha, ¿no? El estudio de legal de repente nos puede decir que existen ciertas restricciones a la localización del proyecto, ¿no? Cuidado que queremos hacer un proyecto y sea un área protegida, por ejemplo, ¿no? El estudio financiero también podría ser determinante en función de que los inversionistas pues van a tener un tope de capital, ¿no? Que puedan utilizar o que puedan apalancar. Entonces, no son, recuerden siempre esta dicotomía de la economía, ¿no? Que es que tenemos múltiples, por no decir infinitas necesidades y recursos escasos. Y eso nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Entonces, lo correcto es intentar colocar de manera más eficiente nuestros recursos escasos, ¿no? Y eso como país también tendríamos que hacerlo, ¿no? Bien, ¿qué es esto de la función de producción que hemos comentado ya? A ver, para empezar, las empresas van a incurrir en costes cuando compran factores, ¿no? Factores de producción para producir los bienes y servicios que planean vender. Claro, por supuesto, no, siempre va a haber una retribución, ¿no? A esos factores de producción. Si pensamos en el capital, si yo me presto dinero para invertir, pues la retribución va a ser el interés. Si yo contrato personas para que puedan trabajar en mi proyecto, la retribución va a ser el salario, ¿no? Entonces, si yo, no sé, pues alquilo oficinas, alquilo vivienda, bueno, la distribución va a ser justamente esos alquileres, ¿no? Por tener ese espacio físico. Así que vamos a incurrir en costos. La función de producción como definición sería la relación entre la cantidad de factores utilizados para producir un bien y la cantidad producida de ese bien. Okay. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito, muy chiquitito, pero que se lo puede extrapolar a cualquier otro tipo de proyectos. Imaginemos que estamos analizando la función de producción de una fábrica de galletas, cuyo tamaño es fijo, o sea, tenemos una planta para elaboración de galletas, pero que podríamos producir una mayor cantidad de galletas si contratamos un mayor número de trabajadores. O sea, vamos a suponer que solamente el factor de producción mano de obra es el que va a influir de manera decisiva en la cantidad de producción. E imaginemos que tenemos esta tabla, ¿no? Estos son los datos que hemos podido estimar en función del número de trabajadores
vamos a tener el número de galletas que se van a poder producir por hora, ¿no? Y tenemos algunos costos que son costos fijos, ¿no? Imagínense que estamos alquilando esta planta de galletas, nos cuesta un cierto costo fijo, hagamos o no hagamos ninguna galleta, ¿no? Si hacemos una galleta o hacemos 1.000.000 de galletas, vamos a pagar lo mismo, ¿no? Entonces, un costo fijo. Evidentemente, si nosotros no tenemos trabajadores, ¿sí? No tenemos trabajadores, entonces no hemos producido ninguna galleta, sí que hay un costo, y ese costo fijo es igual a 30. Hayamos o no hayamos producido ninguna galleta. Pero si nosotros contratamos a nuestro primer trabajador, bueno, este primer trabajador va a poder producir 50 galletas por hora. Imaginemos eso, ¿no? Su producto marginal, por tanto, va a ser igual a 50. Aquí estamos los costos. Costos de fábrica son constantes. El costo del trabajador, pensemos que se le paga a 10 unidades monetarias, ¿no? Entonces, 10 por una persona, ¿no? Entonces, 10 más 30, pues nuestro costo va a ser de 40 unidades monetarias para producir 50 galletas. Sucede que si nosotros incorporamos a un trabajador más, o sea, ahora ya tenemos 2 trabajadores, ya no vamos a producir 50, sino imaginemos que vamos a producir 90 galletas. Es decir, que el producto marginal del trabajo de este segundo trabajador, o sea, lo que ha podido producir, lo que ha podido añadir a lo que ya se tenía, han sido 40 galletas. Mi costo fijo se mantiene constante. Como mi costo de trabajadores es un costo variable, entonces, al tener 2 trabajadores y que cada trabajador le pago 10 unidades monetarias, ahora tengo que pagar 20, con lo cual mi costo total va a ser de 50. Y de esa manera, así sucesivamente, podemos ir viendo qué es lo que sucede con la incorporación de un nuevo trabajador, ¿no? Y a medida que, fíjense lo que pasa, a medida que coloquemos un trabajador adicional, nuestro número de cantidades de galletas producidas va aumentando, ¿no? Pero en realidad no nos interesa tanto ese aumento acumulado de galletas, sino lo que nos va a interesar realmente a un inversionista, lo que le debería interesar es esto, el producto marginal del trabajo. El producto marginal de trabajo significa cuánto más de producción tengo por haber incrementado un trabajador en la planta. En este caso, fíjense que cuando puse el primer trabajador, pues su producto marginal eran 50 galletas. Del segundo trabajador ya eran solo 40. Del tercero era 30, del cuarto era 20, del quinto apenas 10. ¿No? Imagínense que ustedes tienen un espacio físico limitado. Vamos a pensar que es relativamente grande, pero si tienen una persona, pues está prácticamente vacío el lugar, está muy cómodo. Tienen 2, siguen cómodos, tienen 3, tienen 10 personas, ya se está llenando ese espacio físico. Tienen 15 personas, pues ya en la medida que vayan colocando más personas en la planta, en lugar de ayudar van a ir perjudicando, ¿no? No van a tener espacio ya para poder trabajar de manera eficiente y por eso su producto marginal va a ir decreciendo. Porque si no fuese así, entonces contrataríamos de manera indefinida a personal, ¿no? Para tener mayor producción. Bueno, solamente en función de la demanda, pero ya les digo, la producción es marginal. Entonces, si hacemos una representación gráfica de la cantidad de producción respecto al número de trabajadores contratados, tendríamos esa función de producción que nos está diciendo la cantidad de producción en función del factor productivo que se llama trabajadores, ¿no? Y ahí está. Como ven, es una función de producción decreciente, ¿no? Decreciente. O sea, a medida que voy contratando más trabajadores, cada vez la cantidad o el incremento, la tasa del incremento de producción es cada vez menor. Y eso se nota claramente por la pendiente de esta curva, ¿no? Que cada vez su pendiente va a ir disminuyendo.
Bien, las personas racionales, dice, piensan en términos marginales. De esta manera, las empresas deciden el número de trabajadores que van a contratar y la cantidad que van a producir. Okay. La tercera columna, la que hemos sombreado hace un momento, indicaba el producto marginal del trabajador, que es el aumento que experimenta la producción con una unidad adicional de factor. De hecho, el salario de las personas, aunque no se haga un estudio, por lo menos en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito público ya es otra cosa, ¿no? Ahí vale todo. Pero en el ámbito privado, el salario de las personas está asociado a su producto marginal del trabajo. A cuánto más puede aportar ese trabajador en la función de producción. Y ese es el salario, ¿no? Si ustedes van a ser una empresa constructora y, bueno, tienen un capataz que es terriblemente bueno, bueno, entonces sus salarios, su producción marginal del trabajo es elevado y seguramente su salario va a ser alto, ¿no? Pero si tienen una persona que prácticamente, no sé, cuida las cosas, ¿no? Como una especie de portero, su aporte al producto, al bien, va a ser menor, ¿no? O sea, su producto marginal de trabajo va a ser más bajo y por tanto su salario también va a ser más pequeño, ¿no? Ya en el ámbito tecnológico ya es mucho más difícil incluso de poderlo entender. Podríamos tener una persona que fuese, no sé, un genio de las computadoras y con ideas creativas, pues pudiese hacer crecer una empresa terriblemente, ¿no? Ese es el salario, ese sí, su producto marginal de trabajo sería muy grande y por tanto su salario también tiene que ser muy alto, ¿no? Entonces, de esa manera, por lo menos en el ámbito privado, yo les digo, en el ámbito público, ahí ya la situación creo que no sigue esta tendencia en general, ¿no? Son otros aspectos los que van a primar, pero en el ámbito privado seguramente que el salario va a premiar de alguna manera, más que premiar, no, va a retribuir de la manera más justa posible mm, ese, esa producción marginal del trabajo, ¿no? Alguna vez han debido escuchar de que hay algunas personas que se hacen totalmente insustituibles en algunas empresas, ¿no? Eso significa que su producto marginal del trabajo es muy alto. Si esa persona se va, pues la empresa no voy a decir que va a quebrar, pero la va a pasar mal. Entonces, el empresario pues, va a intentar mantener a esa persona, ¿no? Y para mantenerlo, pues le va a dar mejores condiciones de trabajo y la retribución al final del trabajo no es que esté yendo a trabajar por amor al arte, va a ser aumentarle el salario. Sin embargo, fábricas como la que hemos comentado hace un momento de las galletas, pues normalmente el producto marginal va a ser decreciente, ¿no? Esta propiedad es aquella en la cual el producto marginal de un factor disminuye conforme se incrementa su cantidad, ¿no? Lo que hemos visto, a medida que íbamos colocando una mayor cantidad de personal, la cantidad producida de galletas iba reduciéndose. Así que tenemos una producción marginal decreciente, ¿no? Que sería este gráfico, que es el mismo que habíamos visto eh, anteriormente. Bien. Okay, creo que podríamos dejarlo aquí. No sé si es que alguien tiene alguna consulta, duda. Esta parte es un poco teórica, después va a haber un poco de distracción de cálculos. He planteado aquí en la próxima clase, yo me imagino que ya vamos a empezar a ver cómo se hace el cálculo de las planillas, ¿no? De los trabajadores dependientes de una empresa. Y ahora que creo que el tema está bastante vigente por el tema del incremento salarial y el tema del salario mínimo nacional. Vamos a analizar un poquito cómo afectan estas dos variables en el cálculo de los salarios de los trabajadores, ¿ya? Bien, consultas, dudas hasta acá. Muy bien, entonces voy a parar la grabación. Permítame.